a otro encuentro más de en torno a una mesa Miradas Diversas. Hoy, en el Día Internacional de los Museos, tenemos un encuentro especial, un encuentro que teníamos muchas ganas de realizar, que va a consistir en un diálogo con el equipo de educación, un diálogo interno sobre las cuestiones que nos lanza el ICOM este año para la celebración de este Día Internacional de los Museos como motivo de reflexión. Es un lema que nos invita, partiendo de los retos vividos en los últimos tiempos, de este año que hemos pasado, a explorar todas las posibilidades, las metas, los conflictos que se producen entre nuestras expectativas y nuestra realidad. Un lema que nos invita a recuperar y a reimaginar el museo del futuro. Bueno, para que nos vayáis conociendo, me conocéis a mí de otros encuentros y seguramente conocéis a otros compañeros, pero nos veis aquí a la mayor parte, a casi todo el área de educación. Les voy a ir dando paso para que se presenten y os cuenten un poco de qué se encargan en el área. Bueno, te voy a dar paso a ti, Rufino, que nos cuentes el primero. Rufino Ferreras. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Y soy Rufino Ferreras, soy el jefe del área de educación y un poco lo que hago es las labores de coordinación del trabajo de todo el equipo, que bueno, pues a continuación se va a presentar. Pues Ana Gómez. Hola, pues bueno, yo sobre todo trabajo dentro del área generando contenidos y coordinando proyectos digitales que por un lado dan lecturas históricas de la colección del museo, pero por otro también pues nos interesa explorar nuevas narrativas que permitan ver la colección desde cuestiones contemporáneas, cuestiones sociales. Un poco el trabajo gira en torno a estas ideas. Placer tenerte con nosotros hoy, como siempre, Ana. Begoña de la Riva. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, pues yo llevo vinculada al museo desde el año 2000, cuando empecé a trabajar en el área de educación, y bueno, pues me encargo de varios programas educativos destinados a distintos públicos, como escolares o, bueno, pues también público adulto, algún proyecto así como de ámbito más social, como narraciones gráficas, y luego, bueno, con Rufino, bueno, pues llevo tema de la gestión económica del área, así como a grandes rasgos. Bien, muy bien. Eva García. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva y trabajo sobre todo me dedico sobre todo al entorno de escuela, tanto con profesorado dentro del proyecto Musaraña y las visitas para escolares. Este año también estoy coordinando el proyecto para jóvenes y tú que miras y la actividad de fin de semana de familias. Eso así a grandes rasgos. Bueno, y nos apoyas en la formación de profesionales de lo social. Y eso es, ahí estamos comenzando también, sí, sí. Un placer, Eva. Luz. Hola a todas, a todos, soy Luz, soy educadora y participo en programas con diferentes públicos, en escuela, en familias, con adultos. También apoyo las acciones del grupo de voluntariado y, por ejemplo, también apoyo algunos proyectos que se realizan con estancias, con intercambios y proyectos que se realizan con otros museos. Muchas gracias, Luz. María Ángeles. Hola, hola a todos. Yo soy Ángeles y trabajo desde el 2008 en el área de educación del museo y como mis compañeros pues participo en la programación general del área, un poquito más con universidad. También pusimos en marcha hace unos años un programa un poco transversal que une el arte con la lingüística, sobre todo apoyando pues en la enseñanza del español como lengua extranjera y la formación bilingüe, sobre todo de los centros educativos de aquí de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es un poco transversal porque toca un poco todos los programas que tenemos, familia, universidad, formación del profesorado.
Y ahora en los últimos tiempos pues se ha puesto en marcha los cursos online, la serie de Experimenta del área de educación. Muchas gracias, María Ángeles. Y con María Ángeles, María. Hola a todos, soy María, soy educadora del área de educación y yo siempre digo que a mí me gusta trabajar con la gente, trabajo para la gente, entonces para mí es un privilegio haber estado y estar con la mayoría de los públicos con los que trabajamos, jóvenes, familias, escuela, público general. Y también he apoyado a Alberto con público social en programas sociales. Bueno, eres nuestra, sí. nuestra guía en lengua de signos española. Sí, te he apoyado sobre todo con personas sordas. Muchas gracias, María. Salvador, ¿nos quedas tú? Pues nada, me llamo Salva y desarrollo especialmente proyectos relacionados con nuevas narrativas digitales en el museo, ¿no? Y desde una óptica educativa. Muchas gracias, Salva, como siempre, conciso. Falto yo, para los que no me conozcáis o me veáis por primera vez, mi nombre es Alberto Gamoneda y me encargo, he pasado por muchos públicos, pero sobre todo ya desde hace unos años estoy con las líneas de educación y acción social del área. Pues un placer, yo creo que ya tenéis un panorama. Todos compartimos el trabajo y cruzamos esas líneas de trabajo. Es algo que está en la voluntad del departamento, no crear espacios de exclusión o exclusas donde se trabaja, aunque sí que es verdad que cada uno de nosotros, como veis, está enfocado o supervisa especialmente algún tipo de proyectos para poder manejar todo lo que se construye en el área. Me gustaría, sobre las preguntas que lanzasteis, porque estuvimos reflexionando, he dividido como todo el material de cuestiones a reflexionar que planteabais en 3 ámbitos principales. Y yo creo que después del año que llevamos, lo principal sería que nos contarais un poco cómo habéis vivido este año, cómo nos ha afectado esta situación que hemos vivido durante este último curso, cómo nos ha afectado como área de educación, como museo, cómo sentís vosotros, cuál es vuestra visión y a qué retos nos hemos tenido que enfrentar con todo lo que se ha planteado. No sé si, Salvador, quieres contestarnos a esta pregunta. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu percepción de las cosas que han sucedido y qué nos ha pasado? Bueno, si queréis, empieza así como una idea como general que siempre me viene a la cabeza, y es que tuvimos que hacer frente desde el área de educación a una situación de anomalía. Una situación de anomalía en que nuestras acciones, lo presencial, tiene una grandísima importancia, la corporalidad, la presencia, el trabajar con los sentidos, hacer del museo un espacio de hospitalidad y afectivo, y lo tuvimos que trasladar en un determinado momento al entorno digital, y eso supuso también un reto para todos nosotros. Y el entorno digital nos ha mostrado como todas las potencialidades de conectar, por un lado, con público que muchas veces, y eso ya lo veníamos haciendo, se encontraba en la distancia, y eso nos ha permitido como acercarnos más, y por otro lado, también paliar de una cierta manera la sensación de soledad de determinados públicos que con todo el tema de la pandemia ha quedado también como todo, aislado en nuestras casas, y el museo ha hecho también una función de acompañamiento, aunque sea virtual, pero siempre hemos traído hoy como apoyo. Yo creo que, por un lado, la idea principal para mí sería que hemos tenido que readaptarnos a una situación anómala, y por otro lado, lo digital nos ha ayudado también para acercarnos a otros contextos y acompañar al público en una situación como bastante complicada. Interesante toda esa idea de acompañamiento de la que hablas. ¿Cómo te has sentido tú en todo ese proceso? ¿Cómo me he sentido? Pues raro, extraño, ¿no? Como todos, ¿no? Yo creo que siempre hemos tenido como altibajos, ¿no? Y desde el punto de vista de nuestra acción como educación educativa,
por mi parte, yo siempre desarrollo como muchos proyectos digitales y el reto ha estado aquí como seguir impulsando y hacer un acercamiento a las personas desde otras narrativas, otros lugares y cómo hemos podido entrar a las casas de esas personas desde nuestras propias casas, ¿no? Los trabajadores del museo hemos abierto también nuestros espacios más íntimos, pero también hemos entrado en los espacios más íntimos del público y eso también nos ha permitido eso, entrar a otra intimidad y acercarnos al público también de otra manera y otra forma, ¿no? Nosotros siempre hablamos del museo como casa o espacio de hospitalidad y en cierta manera la pandemia, la situación en la que hemos vivido nos ha permitido llevar al museo a las casas de la gente o más a las casas de la gente y la gente entra más en nuestra casa y en nuestro ámbito más personal, ¿no? O sea, hemos roto algunas fronteras y algunas cosas han llegado para reformularse y para quedarse incluso, ¿no? Eso Eva, no sé si tú quieres plantear aquí cómo ha sido o contarnos algo en relación a lo que ha dicho Salva. Pues efectivamente yo me quedaba así con una cosa, bueno, con varias, pero sí que es cierto que en estos meses han surgido nuevos públicos, es decir, nos hemos acercado a gente que normalmente no entraba en el museo, ¿no? No solamente porque no estuviese en Madrid, sino porque, bueno, pues tampoco estaba en su cabeza. Entonces, bueno, para mí eso sí que ha sido muy, muy positivo. Al igual que han entrado unos públicos, otros no han entrado. Espero que no hayan salido, pero es cierto que no han entrado. Entonces, a mí en ese sentido me queda un poco la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar ahora. Sí que es verdad que hemos aprendido mucho, pero bueno, no sabemos qué va a pasar con esos públicos, ¿no? De qué manera. Y luego hay otra cosa que creo que es en la que nos debemos reafirmar, ¿no? Y es que es verdad que en estos meses de no tener el contacto directo con el público, realmente hemos trabajado con aquellos colectivos con los que llevábamos trabajando mucho tiempo, es decir, con aquellas comunidades con las que teníamos un trabajo continuado. Y creo que es importantísimo esa idea que, bueno, que la tenemos ahí como en el área, ¿no? Pero creo que estos meses también nos han servido para reafirmarnos en ese tipo de trabajo de largo plazo. No te oigo. Esa idea de las comunidades con las que trabajamos, esos formatos que han venido para quedarse, esos formatos nuevos. Ana Gómez, no sé si tú tienes algo que apuntar en esta línea. Bueno, o sea, yo, aportar como otras cosas de las que, aportar otras ideas, ¿no? De las que están saliendo, estoy como muy de acuerdo con las cosas que han ido diciendo ellos y especialmente en los proyectos que trabajamos Salva y yo, que son proyectos más digitales. Sin embargo, es tanto fundamental la reunión con las personas que colaboran en el proyecto como las personas que coordinamos. Y sí que es cierto que yo en todo este periodo he notado que eso se ha resentido mucho, es decir, que ha sido a partir del momento en que hemos vuelto como a trabajar de forma presencial en el museo cuando ha vuelto, ¿no? como la energía, ¿no? Muchas veces de las ideas, del cuerpo a cuerpo, del trabajo, que incluso estando acostumbrada a trabajar en este tipo de proyectos, sí que es cierto que lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que estamos viviendo pone como en valor la importancia de lo físico, incluso el contacto con las obras de arte. Es decir, no es lo mismo escribir contenidos digitales directamente sobre una imagen en el ordenador, ¿no? De la obra que verlo en directo, que ver la textura, que ver de alguna manera las energías que se mueven entre la obra y tu cabeza, ¿no? Y bueno, y todo esto también, pues por supuesto, en el contacto con los públicos, que en nuestro caso muchas veces también no solamente son los receptores, sino de alguna manera también parte de las personas con las que nosotros colaboramos, la idea es crear con ellos, ¿no? Y entonces para eso pues es también el fundamental, ¿no? El contacto humano. Los contenidos han sido algo muy importante en este tiempo. Es verdad que hemos perdido contacto con gente, pero también lo hemos podido recuperar de otras maneras. No sé, Begoña, si tú por ahí nos puedes contar alguna cosa también sobre este año.
Sí, bueno, yo quería decir una cosa a raíz de lo que ha dicho ahora Ana, que me parecía importante, y es que al final yo creo que una cosa que se ha puesto en evidencia es que la manera en que nosotros trabajamos con el público es de alguna manera una extensión de la manera en que nosotros trabajamos como área, ¿no? Antes Alba ha apuntado lo de la Realidad. Y de alguna manera eso nosotros también lo hacemos, ¿no? Cuando bueno, pues hablamos o diseñamos o discutimos sobre algunas cosas, ¿no? Y en cuanto a lo que tú planteas al principio pues de estos conflictos y estos retos, bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora. Para mí, quizá el conflicto bueno, pues más a destacar ha sido el tener que retomar, ¿no? Y en algunos casos incluso tener que bueno, volver a encontrar ese contacto con ese público que de manera presencial de repente se sesgó como de un día para otro, ¿no? De repente se cortó y empiezas a ver qué posibilidades tienes para volverlo a hacer, ¿no? Y como reto ante eso, pues quizá el repensar las prácticas, ¿no? que hacemos y reconfigurar de alguna manera la manera de actuar y de comunicarnos con nuestro, bueno, yo siempre hablo de nuestros públicos, quizá con el público, ¿no? Para no abordarlo de una manera posesiva, ¿no? Y hay una idea clave que yo creo que es la idea de la adaptación. Hemos tenido que aprender también a adaptarnos a una nueva situación, teniendo en cuenta que estábamos en un escenario que es algo también imaginable, ¿no? Y algo además que iba cambiando, entonces ahí creo que todos hemos hecho como ese esfuerzo, ¿no? Y que ha supuesto para mí el reto importante en estos meses. Evidentemente, esta incertidumbre en la que a la que nos hemos enfrentado nos ha obligado a replantearnos muchas cosas, a afrontar nuestra relación con el público y nuestra realidad como área de otras maneras. Y me interesa esto que planteas de la idea de repensar. No sé, María Ángeles, si tú ahí, desde las áreas que llevas, nos podrías también ir aportando algo. Sí, yo la sensación que he tenido ahora echando la vista atrás es que desde el principio, aunque el museo tuvo que cerrar las puertas, no he sentido en ningún momento que nuestra actividad se haya paralizado. O sea que realmente el que el museo cerrara las puertas era una cosa que no había ocurrido nunca, y nosotros, que nuestro trabajo está muy basado en la presencialidad, ¿no? Como decía Salva, como decían los compañeros, en las visitas, ¿no? Que nos ocupaba mucho, las actividades presenciales que nos ocupaban mucho porcentaje de nuestra jornada, pues claro, decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Sin embargo, sí he sentido que la función educativa en ningún momento se ha quedado parada, ¿no? Y me comparaba a lo mejor con el caso de otros trabajadores del museo, ¿no? Que pues los vigilantes de sala que entraron en ERTE, incluso nuestro departamento asumió a otras personas de otros departamentos que podían echar una mano o participar de nuestra función de una manera excepcional, ¿no? Y esa sensación de estar activo la he tenido siempre muy presente, ¿no? Quizá incluso con cierta ansiedad, ¿no? Porque teníamos una actividad que no parábamos, ¿no? Y una frase que yo he dicho mucho, pues comentando con familiares o con amigos, ¿no? Pues el museo está cerrado, pero los educadores, desde luego, no paramos. O sea, estábamos totalmente pensando, ¿no? Cómo abordar la situación, y si lo comparamos también, por ejemplo, con los colegios, ¿no? Que también cerraron sus puertas, pero que hemos visto cómo los profesores, de una manera improvisada, ¿no? Porque no estaba la situación preparada para una cosa así, pero pusieron todo su esfuerzo en estar con los estudiantes y en seguir con el curso, ¿no? De alguna manera nosotros también veía que estábamos en esas, ¿no? Y con respecto a lo que, por ejemplo, decía Eva, ¿no? De nuevos públicos, creo que sí he sentido que estábamos de una manera abiertos realmente no sé, a explorar otras situaciones
y que por eso pues, nos ha hecho llegar a lo mejor a gente, como decía Eva, ¿no? Que a lo mejor no se había planteado a participar en alguno de nuestros programas y que lo ha hecho, ¿no? Queda la incertidumbre, como dice ella, ¿no? De los que sí han paralizado esa participación con el museo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y también con lo que decía Salva del acompañamiento que hemos hecho a determinadas personas, también sí he sentido que nosotros como equipo hemos estado muy acompañados, o sea, nosotros nos hemos acompañado. Hemos tenido muchas reuniones, yo creo que más de las habituales, ¿no? O sea, reuniones de todo el departamento, prácticamente a diario desde el principio, ¿no? Y eso yo creo que no lo habíamos hecho nunca y nos ha hecho conocernos más, saber cómo son nuestros procesos de trabajo, identificar en qué momento de esos altibajos que decía Salva, que hemos vivido de manera diferente cada uno de nosotros, ¿no? Como pues cuando uno estaba en un altibajo, el otro a lo mejor estaba de subidón, no sé si es que se podía estar de subidón en algún momento, pero que sí hemos visto cómo han fluido ahí nuestros temperamentos y nos ha hecho conocernos más y saber también cómo trabajamos. Me gusta lo que planteas y sobre todo esa idea de que ante lo inesperado se rompen las inercias, como lo nunca pensado, que es que desaparecieran determinadas cosas de nuestra cotidianidad al desaparecer, ha generado nuevas realidades que nos han hecho seguir funcionando. Nuestra realidad no tiene nada que ver con la que ha sido habitual o cotidiana en los últimos 10 años, cosas que eran impensables que desaparecieran han desaparecido, pero sin embargo se han transformado, ¿no? Eso nos deja en la situación de que seguimos funcionando, de que seguimos existiendo, de que nuestra actividad se ha transformado y se ha convertido en otra cosa. No sabemos si vamos a recuperar lo que teníamos en el pasado y me gusta mucho esto que planteas porque yo creo que es un sentimiento común de cómo también esas reuniones de trabajo entre nosotros han servido para continuar trabajando y también para cuidarnos, ¿no? Era al final una manera de organizar tu día dentro de casa, sabías que tenías esa reunión y a partir de ahí se organizaba un poco tu cotidianidad. Yo ahí coincido contigo. Luz, no sé, tú todo esto que estamos comentando. Bueno, pues a ver, a partir de lo que han dicho sobre todo pues Begoña y Ángeles, yo entiendo que sí, que creo que como área tenemos una característica y es nuestra flexibilidad y creo que es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los procesos que llevamos, ¿no? Nuestro trabajo va en los últimos años enfocado a conseguir un trabajo con los públicos a largo plazo que en este último año nos ha permitido pues un poco como crear esos vínculos y mantenernos con el público. Pero también creo que hemos hecho pues un poco lo que tocaba en esta época tan compleja, que es un poco como reaccionar, ¿no? Nos hemos mantenido activos, hemos un poco reaccionado y hemos mantenido una actividad al momento, porque es que esto ha sido tan inesperado, tan incierto, que no permite planear y que no permite tener como esa mirada a largo plazo que sí tenían esos proyectos antes. Entonces todo ahora es como muy inmediato, hacemos un poco en reacción a veces, ¿no? Como que hay que reaccionar, hay que hacer, nos mantenemos activos, pero esto es como que, y luego al momento volvemos a reaccionar y luego volvemos al momento a reaccionar, porque es que no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, hasta cuándo va esto, entonces, y así se nos ha ido ya un año, ¿no? Entonces, no sé en qué momento habría que parar o ver el año, o vamos a llegar al punto en el que hay que mirar cómo seguimos, ¿no? Y eso es un poco como los conflictos o lo que yo creo que tenemos que llegar a preguntarnos, y creo que, claro, lo hemos enfrentado por esas características que hemos tenido, porque hemos estado así, pero creo que hay muchos aprendizajes que sacar de ahí y hay mucho que pensar de cara hacia adelante, ¿no? De muchas preguntas que tienen que salir de ahí de cara precisamente a cómo sigue el trabajo en adelante. Bueno, vas apuntando y vas adelantando las siguientes cuestiones que pondremos sobre la mesa. Ahora estamos un poco planteándonos cuál ha sido nuestra realidad, en qué punto estamos, como planteabas, y es verdad que
que nos hemos ido acostumbrando, yo creo, no sé si estás de acuerdo, a situaciones. Volver al museo fue un shock, cómo íbamos a volver, cómo iba a estar. Volver a recuperar las visitas presenciales era otra preocupación, cómo poder volver. Todo han sido retos, todo el tiempo han sido retos a los que nos hemos tenido que ir acostumbrando, hemos tenido que enfrentar territorios desconocidos dentro de lo conocido, que era lo más raro. Hemos tenido que volver a aprendernos, ¿no? Sí, siendo quienes somos. Y evidentemente lo que plantea el ICOM y lo que vamos a hablar hoy son todos esos retos de futuro, con qué pasa a partir de ahí, ¿no? No sé, María, si tú quieres aportarnos, completar algo. Bueno, yo os estoy escuchando y me vienen a la mente tantos recuerdos de este año. Lo que ha dicho Luz de reaccionar, es que yo me sentía así, es que te venía por un lado, tenías que reaccionar, bueno, si por aquí no puedo ir, me voy por aquí. Y también lo que ha dicho Ángeles de trabajar con ansiedad, o sea, realmente es no parar de decir, vamos a ver, si estoy en este punto y quiero llegar a este otro punto, ¿cómo puedo hacerlo viable dada la situación? Porque de repente no tener museo y no tener público, o sea, de repente no tener nada con lo que trabajábamos nosotros. Nos lanzamos, yo también percibo este año como muy largo en el sentido de que hemos hecho muchas cosas muy diferentes. Al principio nos volcamos en la digitalidad, nos volcamos y el público se volcó en la digitalidad. O sea, la labor de acompañamiento mutuo, cómo me acompañaba el público a mí en mi casa, en el salón de mi casa, y cómo acompañaba yo a la gente. Es que a veces yo recuerdo gente que nos recibía en su cama, o sea, en pijama, o sea, es que era una intimidad brutal. Y además, incluso a veces estábamos con grupos que no eran de España. Entonces las horas a veces allí eran las 5 de la mañana, recuerdo en México, y la gente se levantaba a las 5 de la mañana para hacer una actividad con nosotros. O sea, eso, digo, Dios mío, es un privilegio que alguien haga ese esfuerzo. No sé si la necesidad de contacto con las personas, de contacto con un medio cultural, con un museo, que a lo mejor hay gente que está realmente muy, muy unida a los espacios culturales y que se los arrebatan tan de cuajo, es fuerte. Entonces se dio como una sinergia en aquel momento muy fuerte. Creo que la parte digital se ha estabilizado, yo la siento como más calmada. Y de repente fue volver al museo y sentir unas ganas brutales en la gente de la presencialidad. Como tenemos grupos ahora súper reducidos, tenemos a lo mejor un máximo ahora mismo de 9 personas, con el educador o educadora 10. Pero a veces a la gente la confinan, la gente se pone enferma, no puede venir, y estamos a veces en grupos de 6 personas, que antes decían, ¡oh, Dios mío, un grupo de 6 personas! ¡Qué rollo! Y ahora es un entusiasmo por ambas partes. Y entonces yo siento que esa ha sido la evolución. Entusiasmo en lo digital, calma en lo digital y ahora entusiasmo en lo presencial. Y yo estoy expectante del futuro porque es así. No sé por dónde me va a venir, pero bueno, tiraremos para adelante. Tanto Luz como tú ya estáis adelantando también los siguientes puntos que vamos a ir tratando. Rufino, nos quedas tú por darnos tu visión de este año. Tu posición es un poco, aunque la hemos compartido, un poco diferente. Como jefe de área, has visto también retos a un lado y a otro de la barrera que nosotros habitualmente no vemos o no entran dentro de nuestras responsabilidades. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntanos. Bueno, en el año 2020 tenía una serie de hitos. Nosotros programamos con tiempo muchas de las acciones que hacemos. Había una que estaba programada desde hacía mucho tiempo, que era un Congreso Internacional de Educación y Museos que hacemos cada 4 años, en el que estábamos además en un proceso de repensar qué hacíamos con eso, cómo lo enfocábamos. Llegábamos a la conclusión de que no era un congreso, que era otra cosa. Bueno, lo importante de ese hito es que ya habíamos trabajado con un equipo de gente, con el equipo del museo, pero también con colaboradores externos, y habíamos llegado a un título. Ese título era nada más y nada menos que Cuando todo arde,
museos y educación en tiempos de emergencia. Y entonces, no sé si los dioses o los hados nos castigaron. Y en el momento que tenía que salir el congreso, llegó el virus. Y de repente nos vimos sumidos en algo que intuíamos cuando hicimos esa reflexión sobre que vivíamos un tiempo de emergencia y nos vimos en una realidad de emergencia real, ¿no? Y de repente todo aquello que habíamos pensado como algo que era la emergencia, que estábamos viviendo de una manera aséptica porque no nos tocaba directamente, de repente todo eso dejó de tener la importancia para materializarse en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? En nuestro quehacer diario. Y eso fue un choque como muy grande. De repente nos vimos pues arrastrados por la ola de fuego de cuando todo arde. Ahora bien, a diferencia de otros museos, nosotros teníamos ventajas. Teníamos una especie de traje de protección contra el fuego. Uno era que el museo estaba preparado. Nosotros teníamos herramientas. El museo, bueno, herramientas que podían ser mejores, pero teníamos una serie de herramientas como un acceso a lo digital fácil, una costumbre de utilizar lo digital, que lo hayamos hecho de manera habitual. Tenemos herramientas de educación como nuestras redes sociales o la web y tal, que nos permitía no partir de cero. Y el problema que he visto en todo esto es que muchos museos se han visto abocados a solucionar la situación sin tener nada sobre lo que construir. Nosotros teníamos una serie de cosas. Quizá lo más importante no era lo digital, sino el equipo. Nosotros tenemos un equipo que es bastante estable, es gente que lleva muchísimos años formando el equipo, aunque es verdad que nos hemos conocido más durante este tiempo, pero eso ha facilitado muchas cosas. Pero a mí lo que más me aquea inquietud era la relación con las personas, ¿vale? No solamente con los públicos, que ya lo habéis manifestado todos, sino también las relaciones internas dentro del propio museo, ¿no? Antes decíais de lo de las reuniones, que al final ya yo sé que estábamos todos muy cansados y tal, aunque yo insistía mucho, seguimos manteniendo reuniones casi a diario, pero creo que era una cosa necesaria. Creo que lo hemos vivido todo como algo que ha sido bueno, cansado muchas veces también nos ha desconcertado o nos ha saturado, pero era necesario. Ahora voy a la parte más crítica de todo esto. Este acompañamiento que hemos intentado construirlo dentro del área entre todos, en el museo no ha funcionado igual. O sea, yo personalmente, que estoy entre dos aguas, sinceramente, y esto pues lo digo claramente, me he sentido muy solo, ¿vale? Mis compañeros han sido mi equipo. O sea, quizás se toma más conciencia de que una conciencia que tampoco es tan lejana, porque yo hace 2 años no era jefe de área, pero que yo formo parte de un algo, una familia, digamos, una familia laboral, ¿no? Que es esta, un equipo de gente muy profesional, con mucho trabajo y con muchas ganas de sacar las cosas adelante, ¿no? Y quizás con eso me quedo, ¿no? Con la idea del acompañamiento que he tenido por mis compañeros, ¿no? Y las posibilidades que han abierto ese acompañamiento de crear nuevas cosas, ¿no? De mantener cosas que ya teníamos en marcha, ¿no? Pero sobre todo el contacto. O sea, una de las cosas más bonitas que ha pasado a lo largo de este año, para mí, ha sido el ver que la gente no se iba del museo. O en cierta manera que el museo, nuestras casas se convertían en el museo, ¿no? Entonces las salas del museo eran nuestras propias casas. Y eso es una manera natural. Nadie ha puesto una pega, nadie ha dicho que no, más allá de, espérate que me peino o que no me peino, que me he visto o que no me he visto, ¿no? Esa voluntad por parte del equipo de que normalizar nuestro trabajo ha sido una de las cosas más bonitas. No que he vivido este tiempo, sino quizás he vivido en toda mi carrera profesional, ¿no? Y una cosa importante también, que decía Salva al principio, hemos tomado conciencia de las dimensiones del museo. Nosotros siempre hemos trabajado mucho en lo local, en el público que podía llegar al museo, las escuelas de Madrid o de las comunidades autónomas cercanas, alguna vez algún viaje, las personas que viven 3 barrios más allá o en un pueblo cercano. Pero de repente todas las actividades que hacíamos tienen una presencialidad de gente de otros países que nosotros, que hemos prestado siempre mucha atención al saltarnos un poco los muros del museo,
de una manera natural los propios públicos lo estaban facilitando, ¿no? Y eso es una cosa que va a quedar ahí, que vamos a vivir con ello. O sea, es decir, de repente nuestros límites de públicos se han expandido de una manera exagerada, ¿no? Que tiene que ver la tecnología, pero yo creo que también tiene que ver una voluntad. Tiene que ver la voluntad de que el museo también se ha desmaterializado, ¿no? Se ha virtualizado desde el punto de vista de que el museo ha tenido que expandirse para poder seguir vivo, ¿no? Y creo que en los próximos años el museo va a tener que seguir manteniendo esa expansión para poder seguir siendo vivo. No tiene sentido que después de lo que hemos vivido y del tiempo en el que nos va a tocar vivir, no hagamos una atención más, o sea, una mayor atención a todo lo que tiene que ver con la deslocalización, virtual y no virtual, ¿no? Salva, yo creo que tú querías comentar algo al principio de la charla de Rufino, de su intervención. Nada, un breve punto que creo que es una cosa también que nos ha pasado durante este periodo, por lo menos que a mí me ha pasado durante este periodo, es como un proceso de reenamoramiento de las obras del museo, ¿no? Y cómo nos ha permitido también durante este tiempo redescubrir nuevas lecturas sobre esas obras, ¿no? Cómo a partir de los artistas presentes, de su biografía o de las producciones artísticas de estos artistas que están presentes en el museo, hemos trabajado con temas transversales que ya veníamos trabajando, pero que se han reforzado mucho más en los temas de interés que hoy afectan más a la sociedad. Me he hecho aquí un breve listado, pero serían como temas relacionados con la ecología, el papel de la ciudad y de los ciudadanos, utopías y realidad, migración, dolor, los cuidados, y creo que eso nos ha permitido también reencantarnos y, en cierta manera, ver con otros ojos lo que nos proponían los artistas y las colecciones del museo. Y, por otro lado, Alberto, también que nos cuentes tu experiencia y cómo lo has vivido desde el ámbito social, ¿no? Sí, yo sobre todo en esto que estás diciendo, estoy muy de acuerdo con todas las cosas que habéis contado. En esto que estás diciendo, agradeceros algunos de los proyectos que habéis hecho, por ejemplo, el de migración con el que habéis trabajado, Ana y tú, ha sido un placer poder compartir y reflexionar y ver esas nuevas lecturas con vosotros. Begoña, antes de contar yo, tú querías decir algo. Está silenciada. Era nada, apuntar una cosa que ha salido, que es el tema de esa irrupción de lo virtual, ¿no? Y de cómo nos ha permitido llegar a otras personas. Y a raíz de eso también hemos aprendido, ¿no? A manejar esta herramienta, porque yo creo que hemos aprendido a darnos cuenta de que no podíamos trasladar un formato como con el que trabajamos presencialmente a lo virtual, sino que hemos tenido que aprender a encontrar las posibilidades que nos permitía lo digital, ¿no? Y en diferenciar una cosa de la otra, que creo que es algo que también, o yo personalmente he ido aprendiendo en estos meses, ¿no? No se trata de trasladar un modelo a otro, sino de aprender de uno de ellos, de ver todas esas posibilidades que nos daba, ¿no? Y de exprimir además todas esas cosas que también podíamos utilizar. Y era solamente, bueno, pues que dentro de esos aprendizajes también hemos tenido que ir aprendiendo a cambiar nuestras maneras de trabajar. Gracias. Nada, yo simplemente, Salva, no sé si quieres comentar alguna cosa más. No, eso, que nos cuentas también tu experiencia, ¿no? Cómo tú lo has vivido con el trabajo en social. Vale, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis vivido, con todo lo que habéis contado vosotros de esas vivencias. Para mí hay algo que es una conciencia de cierto privilegio del trabajo que tenemos, ¿no? Y de trabajar donde trabajamos, de la sensación de la educación también, de ser educador y del interés por las personas que habéis hablado, ¿no? Como ese preocuparnos por las personas y preocuparnos por sus necesidades y por cómo hacer útil los contenidos del museo a otros ha hecho que las redes establecidas con personas funcionaran. Eso ha sido algo muy bonito. También lo que apuntaba Rufino a nivel interno. Porque lo apuntaba, es curioso que cosas que apuntamos nosotros de dentro también lo ha apuntado gente de los programas. En social
las redes con algunos recursos con los que llevamos mucho tiempo trabajando han funcionado, y lo que hemos tratado sobre todo con los profesionales con los que trabajamos es de entender cómo llegar a la gente. Creo que hemos trabajado en contenidos, pero sobre todo lo que ha funcionado es y creo que esto es de toda el área, no hemos entendido lo digital como un escaparate para poner muchas cosas y enseñar que hacemos muchas cosas o que tenemos muchos contenidos. O sea, hemos entendido lo digital como una manera de llegar a las personas, como las herramientas técnicas que son, y el poder establecer contacto en muchas dimensiones. Y en lo social, pues hemos llegado hasta hacer podcasts que eran de libre uso para que la gente los pudiera escuchar. Hemos utilizado herramientas muy básicas como el teléfono, como los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, y hemos tratado de cubrir todo lo que podíamos más allá de lo presencial para salvar las barreras tecnológicas. Y nos hemos dado cuenta que yo he sido muy consciente de que hay un trabajo de 2 décadas por detrás de materiales acumulados también, y que tenemos un tesoro un poco olvidado, ¿no? Que hay que volverlo a usar, porque son materiales que siguen muchos de ellos estando vivos y que tienen una utilidad. Y, por ejemplo, algo que a mí me ha fascinado es la vida y las posibilidades de herramientas, de cosas que hemos hecho, pues como lo que se hizo con Vorkus, ¿no? Y cómo cursos que habíamos hecho se han podido convertir en cursos digitales que han tenido seguimiento de muchos públicos, y cómo lo que pensamos para unos públicos de repente puede funcionar para todos, y cómo en nuestro ADN está el pensar de manera universal, inclusiva, y generar comunicación. Yo me quedo sobre todo con la sensación, que lo apuntaba Rufino, de gente que no venía al museo por impedimentos personales y a la que hemos podido llegar a través de estas nuevas estrategias. Es verdad que hay gente que se ha descolgado, pero en las visitas que hacíamos, por ejemplo, yo recuerdo en algunas visitas que no eran de especial o de social con Begoña, que había gente que estaba en los hospitales y que desde el hospital se conectaba con un familiar a una visita normal del museo. Creo que toda esta estrategia nos puede permitir plantear muchas cosas nuevas y diferentes, y cosas que no estén tan segregadas y que no padezcan las inercias que hemos padecido en estos últimos tiempos. Creo que también hay mucho dolor acumulado, que ha sido un año muy difícil para mucha gente. Y creo que en ese sentido nos hemos acompañado mucho, y yo he sentido mucha compañía de la red de trabajadores y de personas con las que trabajo habitualmente. No han dejado de demandar actividad, y también mucho acompañamiento, como decía Rufino, del equipo de trabajo. Para mí era una manera de organizar la cotidianidad el saber que tenía una reunión todos los días a la 1:30. Y era una manera de hablar con la gente y de ver a alguien. Y yo creo que esto también nos deja un poco en la puerta del siguiente punto, que es a partir de aquí, ¿qué? ¿Cómo es el museo que soñamos, ¿no? Reimaginar, recuperar el museo del futuro. Yo os pediría ahora que no habláramos de la realidad, sino de la utopía. A partir de aquí, ¿qué museo es el que os gustaría reimaginar? Como profesionales de museos, como educadores, y cuál es la meta o el ideal al que creéis que nos gustaría llegar. Eva, no sé si te apetece empezar a ti con este mundo, con el no sé. Toma, una fácil. Me has puesto una fácil, ¿eh? La utopía. La utopía. Pues es que la utopía, yo sinceramente me niego a construirla sola, hablando de museos y hablando de nuestro trabajo. O sea, yo no lo sé. O sea, creo que la utopía es algo que tiene que existir, o sea, que se tiene que construir entre muchas personas. O sea, tal como yo entiendo en mi trabajo en una institución como es el museo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos por buen camino, pero creo que la institución debería ser un espacio mucho más abierto. Bueno, Hay ya una nos pones... perdona, nos pones algo encima de la mesa cuando dices que no quieres construir la utopía, pero que es la participación, ¿no? O sea... Sí, pero bueno, que ya sabemos que esa es una palabra que es muy bonita y a todos nos llena la boca, pero bueno, que es complejo, es una cosa compleja.
y no sé también si es tirar balones fuera, ¿sabes? Lo que acabo de hacer. Pero bueno, no se me ocurre. O sea, yo cuando pienso en mi museo ideal es que no lo puedo pensar yo sola, no me sale. Hay una cosa que ha dicho Rufino y que después, como de otra manera, habéis apuntado los demás, que también ha pasado en estos meses, y es que el museo ha desaparecido. Y es que eso está muy guay. A ver, entendedme, porque el museo es un lugar que impone mucho y las obras tienen una presencia física que también hace a las personas estar de otra manera. Entonces sí que es verdad que se nos ha quitado un poco toda la institución, ¿no? Toda esa cosa que nos pesa a veces un poco, ¿no? Al trabajar con determinados públicos. Y creo que el contacto con la gente en estos encuentros virtuales ha sido como muy de verdad. Hemos salido del mausoleo, que diría Encarna, ¿no? Sí, Se ha quitado el mármol. Sí, se ha quitado el mármol. Entonces creo que también está bien eso. O sea, que también nos puede hacer pensar, bueno, yo creo que esta situación, como en los museos y en muchísimas cosas de la vida, lo que ha puesto es una lupa de aumento en todo. Entonces, para mí la lupa de aumento en el museo ha estado, no, mira, es que lo importante ya sabemos todos dónde está. Entonces, bueno, pues... Bueno, no defines la utopía, pero sí apuntas muchas cosas en el camino de la utopía, que son las personas, la Sí, pero no, participación te y la juro falta de que... postura. Te juro que lo que hago, así pienso fuerte, a veces se me ocurre el museo ideal y no me sale tan fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que No sé si Rufino a los quería... compañeros les sale fácil, pero a mí no me sale fácil. Bueno, no, o sea, sale fácil lo automático, pero es más complicado. Creo que Rufino sí que quería apuntar algo de lo que tú habías dicho y Salva también. Hombre, yo creo que Eva se ha apuntado a la gran utopía, yo creo, a una gran utopía de futuro de museos, que es la idea del museo frente al museo institución, frente al museo instituyente, el museo constituyente, el museo en el que se construye entre todos y que todos participan en su gestión, en su propia creación, ¿no? Y eso yo creo que es la gran utopía. Un museo realmente, yo no voy a decir social, porque quizás no sea la idea, pero esa idea de museo de propósito social, ¿no? Creo que es una gran utopía que DICOM, por ejemplo, está trabajando mucho en cosas de eso, mucha gente, muchos museos trabajan en esta idea y creo que desde los años 50 nada más hace dar vueltas como si fuera una bola de carne en la boca de un niño, ¿no? De la gente que trabaja en museos, del valor social del museo. Y eso además engancha mucho con nuestro trabajo tal como lo entendemos nosotros y que en la pregunta anterior ha salido en varias contestaciones nuestras, ¿no? ¿Qué tipo de educación estamos haciendo, ¿no? Nosotros queremos una educación propositiva, una educación no formativa, una educación que transforme a las personas, pero que también que transforme a las instituciones. Por tanto, querida Eva, creo que has apuntado a la gran utopía, aunque tú no querías hablar de la utopía, pero creo que es una gran utopía la que tú estabas apuntando. Bueno, Eva es una Y que gran comparto. Eva es una gran estratega que es de las que mueve mucho sin aparentemente mover o diciendo que no mueve. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Salva nos había pedido la palabra, Luz también. Este es un tema, el de la utopía, que parece que nos va removiendo. Nada, yo creo que como nuestra gran utopía es conseguir que el espacio del museo, ¿no? Sí, el espacio del museo sea un espacio normalizado en el sentido de que lo que tiene sentido fuera de los muros del museo tiene también sentido dentro del espacio del museo. El museo como plaza donde la gente puede reír libremente, jugar, dialogar, debatir, cosas que ocurren en otros espacios que en el museo también, ¿no? Y eso también es una labor también de escucha y de apropiación por parte del público, lo que decía Eva y Rufino, de participación en general, ¿no? Bueno, sale una palabra que me encanta, que tiene que ver con la participación y con ese museo, utopía, no museo, que es la escucha. Me parece que es parte imprescindible de nuestro ADN y me la apunto ahí también. Begoña, tú querías, creo que Luz primero. Sí. Luz quería hablar y luego Begoña. En esa idea de utopía yo tengo también una idea y el punto es que esta idea abre tanto esta noción de museo que incluso
y porque me gustan mucho los museos, rompe y hace que incluso el museo llegue a desaparecer, ¿no? O a cambiarse tanto que deje de ser museo. Y esa podría ser también otra gran utopía. Y es que en estos días vimos por redes sociales a Mário Chagas, que es uno de los grandes museólogos en Brasil, hacer una publicación muy bonita para mí, en la que celebraba haber sido vacunado en un museo. Y él lo presentaba como uno de los grandes momentos de su vida museológica. Entonces, y lo presentaba como un museo, eso que decía ahora Rufino, que yo sé que su idea va por otro lado, él lo presentaba como, bueno, podría leerse o yo lo quiero leer como realmente un museo al servicio de la sociedad, ¿no? O sea, que realmente qué es lo que necesita la sociedad para que el museo se convierta en eso. Independientemente de ese patrimonio maravilloso que pueda albergar y que se pueda leer y con el que podamos hacer una educación maravillosa, el museo puede llegar aún mucho más allá. Entonces, por ahí iría mi idea de utopía. Begoña, creo, y luego Ana también quiere apuntarnos algo. Bueno, yo voy a dejar las utopías que habéis planteado, que son preciosas y que compartimos todos y todas, y me voy a ir soy un poco más pragmática, y me voy a ir a lo que me gustaría que sacáramos como un futuro más inmediato, ¿no? De lo que nos ha pasado. Perdona. Y yo me imagino pues un museo de un futuro, pero ya os digo, como más inmediato, que esté abierto a cambios, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que podemos hacerlo, de que como apuntaba al principio, que nos tenemos que adaptar y nos podemos adaptar a las cosas que vengan, ¿no? Y que sean cambios que además que surjan de alguna manera de lo que vamos aprendiendo, o sea, que tenemos que aprender también de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal, ¿no? Y de alguna manera esto nos ayude a salir fortalecido, ¿no? Como, si quieres, como institución, y sobre todo que haya un espacio real a un museo que contenga espacios para la reflexión, para la experiencia, pero que esa reflexión, o sea, que nos haga ser conscientes que tiene que ir de la mano con una acción, ¿no? Es decir, que no de repente solamente pensemos y repensemos y sigamos como en ese espacio que nos aleja de lo que realmente nos están pidiendo, ¿no? Entonces, cuando yo planteaba eso el museo futuro, lo planteo a partir de lo que hemos vivido, ¿no? Y de lo que nos ha pasado durante estos meses. Y creo que además es un futurible que es posible, ¿no? Y que bueno, pues que hemos visto que claro que podemos seguir creciendo, ¿no? En función de esas cosas que hemos ido aprendiendo, donde hemos ido errando o donde hemos ido acertando, ¿no? No sé. Bueno, en el fondo vais definiendo la participación, la escucha, la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de acción y reacción, ¿no? Ya vais dando muchas connotaciones, no sé si del museo utópico, pero sí de ese museo al que queremos ir llegando, y creo que son muchas de las cuestiones que también salían en el área de educación o cómo entendemos nuestro trabajo desde la educación. Ana Gómez, yo creo que tú querías comentar algo, apuntar algo aquí, y María Quintas también. Vale, pues bueno, yo vuelvo a la utopía, que para una vez que se puede pensar en utopías, pues prefiero estar ahí un poquito más. A mí me parece que, o sea, un poco recogiendo algunas de las cosas que habéis dicho y pensando pues un poco todo lo que hemos vivido y que creo que todavía está, ¿no? Con la pandemia, que tiene que ver sobre todo con determinadas actitudes y temas, ¿no? que se han abierto, que siempre han estado ahí, pero que de alguna manera que con la pandemia se han hecho más visibles y necesarios, ¿no? Me refiero pues al tema de la importancia de la colaboración, del encuentro, ¿no? De la cultura como algo que nos hace crecer, ¿no? No solamente como personas, sino también nuestra sensibilidad, nuestro entender por qué estamos en el mundo, cómo queremos el futuro. O sea, me parece que todas esas cosas al final han sacado aspectos que son esenciales, que incluso
han llegado no solamente a nuestros programas o las cosas que se han ofrecido desde el departamento, sino que de alguna manera también han estado presentes, ¿no? en gran parte en el resto, ¿no? de las personas del museo que trabajan en instituciones culturales, ¿no? Me parece que esa cosa, ¿no? de repente encontrarte con una realidad que te enseña de cara, ¿no? lo esencial, lo que somos, ¿no? Lo que es la vida, lo que necesitamos. Realmente creo que es algo como muy bonito, como una brecha así que se ha abierto y que de repente nos enseña un Aleph, ¿no? Que está ahí, que yo creo que debería quedarse. Y bueno, y en este sentido, o sea, me parece como fundamental también pues el acercamiento, ¿no? Que en el museo también ha tenido, no solamente hacia el público de fuera, ¿no? De fuera de Madrid, sino también quizá por necesidad hacia el público local, ¿no? Y que el público local ha respondido. Los museos últimamente, en los últimos días, cada vez tienen más personas, ¿no? A pesar de que el museo se está reorganizando y tiene... O sea, y no tiene muchas salas, ¿no? Abiertas, ¿no? Pues sin embargo la gente responde, la gente va. Me parece que también en esa idea de todo esto que se abre una idea de cultura mucho más amplia, que no solamente es lo que hablabais o apuntabais de esa idea, ¿no? Del museo como mausoleo, como templo en el que se guardan las visiones, ¿no? de la historia del arte o las emergencias de diferentes momentos de la historia del arte a nivel artístico, sino que bueno, pues se habla de esos otros temas que son importantes, ¿no? Entonces, también creo que es fundamental para llegar a todo el mundo, para que las puertas siempre estén abiertas y se pueda escuchar, conectar, ¿no? con otras instituciones culturales, con otras asociaciones, es decir, que nosotros lo hacemos, ¿no? Desde educación, pero me parece que esto como que abre mucho más, ¿no? También a eso, ¿no? A la idea de generar red, de generar como otros posibles elementos de colaboración para pensar, ¿no? La cultura desde otro lugar que no solamente sea exclusivamente una lectura histórica, ¿no? Sino que realmente pues el museo pueda ser más eso, ¿no? Lo que decíamos, pues un lugar más social, una plaza, una casa, ¿no? Un espacio que no haga patente tu ignorancia o que te llame ignorante, sino que te ayude a ser consciente de tus saberes y de las posibilidades que puedes aportar, ¿no? Que te haga sentir parte de una sociedad y que te haga sentir orgulloso de su posibilidad o de sus contenidos. Me parece que vais apuntando bastantes cosas, estoy muy de acuerdo con todo lo que vais contando también. María. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, pero según hablabais me venía a la mente algunas cosas que me han pasado estos años. Y querría dar voz a uno de los públicos más importantes con los que trabajamos, que son los niños en escuela, en familias. Y hay una pregunta, aunque yo no la suelo hacer, sí que ha salido, los papás, las mamás la hacen. ¿Qué cuadro es el que más te ha gustado? Les preguntan a los niños. Muchas veces los niños han respondido, el que tengo en mi casa, el que he visto en casa de la abuela. Quiere decir, a mí con estas palabras lo que me llega es que han vinculado su vida al cuadro que tienen en su casa, al cuadro que tienen en casa de su abuela. A mí lo que me gustaría es que vinculasen su vida a los cuadros del museo, al museo. Que lo que ha dicho Luz Helena de que han vacunado a personas en museos, no, me parece muy importante, no es banal, o sea, haberte vacunado en un museo, haber conocido a alguien importante, haber reído, haber llorado en un museo, hace que el museo forme parte de tu vida. Y a mí me gustaría que el museo realmente formara parte de la vida de las personas, conectar emocionalmente con ellas. Yo creo que ahí es el museo que yo sueño. Y ahí, ahora retomo lo que ha dicho Eva, me siento limitada. Creo que yo no puedo hacerlo. O sea, creo que puedo poner mi granito de arena, creo que cada uno de vosotros ponéis vuestro granito de arena, pero creo que necesitamos más. Bueno, más.
Me gusta porque lo que vais marcando son notas importantes de ese museo que soñamos, ¿no? El museo como espacio de vínculos, de afectos, el museo de los afectos, el museo de los cuidados, ¿no? El museo de la escucha, de la participación, del conocimiento. Y bueno, yo creo que nosotros sí que hemos tenido muestras a lo largo de los años, María, en muchos programas. El problema es que no seguimos, pero a veces tú lanzas el trabajo y luego te vuelve con el tiempo, ¿no? De personas que vuelven y te cuentan lo importante que ha sido para ellos un taller de verano, un Y tú que miras, las actividades de fin de semana, el haber venido desde pequeño con sus padres al museo y cómo puede que nosotros no seamos conscientes, pero formamos parte del ADN emocional de la memoria de mucha gente. Estoy de acuerdo contigo en esa idea del espacio de los cuidados y de los afectos. Ángeles, no sé si quieres comentarnos algo y luego Ana nos pide la palabra por ahí también. Sí, bueno, en realidad me parece que estamos en un momento muy oportuno para plantearnos esta idea de la utopía del museo, porque hemos tenido, o sea, creo que estamos viviendo ahora justo también un punto de inflexión dentro de lo que está siendo la pandemia. En nuestro caso concreto en el museo veo cambios, ¿no? Con la apertura, con la celebración del Barón y el museo gratuito. Creo que de pronto estamos como casi viviendo lo que va a ser volver a la normalidad y me asusta que se nos olvide esto de la utopía, porque creo que entramos de pronto en una inercia, ¿no? que nos puede hacer no olvidar lo que hemos pasado, porque eso nadie lo va a olvidar, pero que se quede como hacia el interior y que no salga. Y creo que eso sí lo estoy viendo ahora en la vida del museo. Ana decía una cosa que me parece importante, que es lo de quedarnos con lo esencial, ¿no? O sea, el centrarnos, era una de las ideas que teníamos muy al principio, ¿no? Del confinamiento, como que cuando te lo quitan todo, o sea, realmente te centras en lo esencial. Y de alguna manera creo que ha funcionado la manera de trabajar que hemos tenido, un poco volviendo a esa idea de nuestras reuniones todos los días, ¿no? De conocernos más y tal, precisamente porque siento que entre nosotros existe esa confianza y respeto, ¿no? Por mostrarnos directamente como somos, ¿no? Y que son cosas que no han funcionado a lo mejor en otros trabajos o en otros museos, no sé, pero en otro entorno laboral diferente, ¿no? Que a mí amigos me decían que esto de mostrarse así con la cámara, cada uno en su casa, que eso no se hacía en su trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros no hemos estado pendientes de esas cosas realmente. Bueno, yo me he puesto esta chaqueta hoy para estar un poco acorde con Georgia O'Keeffe, ¿vale? Pero ha sido todo como muy informal. Y eso se refleja también en la idea que decía Eva de que el museo desaparece de alguna manera, ¿no? O lo institucional, o ¿no? Los protocolos, las formas de estar y tal. Entonces, eso, claro, eso que no sé si ha funcionado en otros departamentos, por ejemplo, del museo, para nosotros ha sido algo natural y me asusta de pronto que volvamos a una inercia, ¿no? En la que bueno, pues que se nos olvide este detalle. Que todo vuelva a pesar. Sí. No sé si, Ana, querías comentar alguna cosa, Ana Gómez. Está silenciada, Ana. Sí, no, que digo que paso palabra, que es que se había quedado encendida la manita. Pero no, vale. Pues yo por cerrar en esto, bueno, por cerrar, he ido comentando cosas con las que estoy de acuerdo con vosotros, pero sobre todo me gustaría poner en la mesa esa idea del museo como un espacio para ser y para desear. Yo cada vez entiendo más el museo como algo no material y en eso estoy con Eva, ¿no? Creo que cada uno tiene su museo y su relación con el museo y creo que es como nosotros lo transmitimos también, que en el fondo somos portadores o transmisores de esa manera en la que nosotros vivenciamos el museo y creo que eso es lo que nos ha funcionado como equipo durante este tiempo, ¿no? Y para mí ese museo soñado es también un espacio para ser, un espacio que te permite expresarte
y dialogar a través del arte, y un espacio que permite también como utopía la transformación social o la cohesión y que nos permite reflexionar como comunidad. Rufino, estabas queriendo apuntar alguna cosa aquí. Coméntanos. Bueno, si era al hilo de lo que ha dicho Ángeles, ¿no? Hay un proyecto artístico que se ha estado desarrollando durante estos tiempos, que lo ha liderado la Red de Conceptualismo del Sur, que era una acción artística que era algo así como, que era una acción artística pero también de reflexión y de crítica social, que venía a decir algo así como: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Creo que eso es una cosa muy importante, que tenemos que tomar conciencia de en qué situación estábamos anterior a esto, y evaluar dónde estábamos. Es decir, los museos eran pertinentes para la situación, la sociedad prepandémica, o se estaban alejando de la sociedad de una manera como muy exagerada, ¿no? Es decir, creo que volver a lo que vivíamos antes los museos, es decir, una lucha por más número de visitantes, por hacernos con más presupuestos, por dar más importancia a las cuestiones que tienen que ver con el marketing, el entender el museo como una empresa, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, yo personalmente creo que es un error, pero creo que todos debemos hacer un esfuerzo en reflexionar sobre si esa situación que hayamos creado en los museos y de la que somos responsables todos los que trabajamos en museos, tal, era el modelo de museo que era necesario para la sociedad. Y a lo mejor es el momento de decir, no, eso tiene que ir fuera y pensar un nuevo modelo de museo, porque ese museo nos estaba llevando a la desaparición. Yo creo que Rufino, ya vas un paso por delante, vas anunciando un poco lo que vamos a plantear ya. Yo os plantearía unir las dos últimas cuestiones, que es en qué punto estamos, que es lo que tú nos contabas también, y cuáles son esas zonas de conflicto que surgen con la realidad, que es lo que nos has puesto sobre la mesa. Yo ahí, con lo que comentabas, recuerdo también esa idea de Krishnamurti que a mí tengo siempre presente, ¿no? Que el adaptarse a una sociedad enferma es un síntoma de enfermedad. Que a veces la enfermedad no está en la persona, sino en tratar de encajar en algo que ya está viciado o está en una inercia, ¿no? Y es verdad que esta situación nos ha roto inercias, y me gustaría que habláramos de eso, del punto en el que nos encontramos y de las zonas de fricción o de conflicto. Hemos hablado de lo bonito, hemos hablado de lo agradable. ¿Qué conflictos, qué zonas de roce veis que hay entre nuestra realidad y el a dónde querríamos ir? No sé si alguno... Luz, tú quieres hablar sobre esto, venga. Sí, no, pues al hilo de esto, para mí la primera precisamente es esperar, seguir, ¿no? o retomar en el punto donde lo habíamos dejado, ¿no? Esto fue una cosa muy inesperada, y a eso me refería un poco con la primera intervención, y era como que reaccionamos esperando pasar el chaparrón y ya continuaremos. Pero es que esto ha sido tan largo, esto ha sido tan definitivo, esto ha sido tan profundo, que para nada, ni somos nosotros igual, o sea, creo que nadie es el mismo que hace un año. O sea, hemos vivido una cosa histórica que nos ha movido. No sabemos para dónde, no sabemos cómo, pero ni nosotros ni los públicos, la institución no debería ser la misma, ¿no? Nosotros como área de educación, como personas individuales que nos relacionamos con otras personas, no somos iguales, estamos atravesados por un mundo así como desajustado. Entonces yo creo que eso debería reflejarse, y eso debería continuar. O sea, continuar en el sentido, o sea, que eso debería aparecer, me refiero, ¿no? Entonces, para mí el primer conflicto es que retomar donde lo dejamos no puede ser, y de pronto esa sensación va apareciendo a veces, y no podríamos, o sea, ese sería como lo primero a evitar, ¿no? Que todo este año, a dónde nos está poniendo ahora, y ya cuando estamos como a puertas y sí deberíamos ir pensando como en un momento de retomar
cierta cotidianidad, más que normalidad, sería como esa cotidianidad de tomar otras rutinas y de tomar como una cotidianidad, lo dejaría ahí. Sí es pensar este año que nos ha dejado, este tiempo que nos ha dejado y que queremos que se marque en esto que hemos vivido. Eva, yo creo que tú querías también comentar alguna cosa al hilo de esto. Sí, pues a mí, bueno, el reto que, o sea, creo que como que todos tenemos unas ideas comunes, ¿no? De lo que debería ser y de que todo esto que nos ha pasado deberíamos recogerlo y, bueno, y empezar a construir pues, con todo lo que llevamos encima, ¿no? Con los aprendizajes, pero también con los dolores y las penas, con todo. A mí lo que me pasa es que veo que todas estas ideas de participación, de plaza, de lugar de encuentro, las veo como en un corsé imposible. Es decir, el museo, tal como es, vamos, me fijo en el nuestro, ¿no? En el donde trabajamos, es un lugar que es muy parecido a un museo del siglo XIX, te quiero decir, me parece muy difícil meter todas estas ideas tan de, no sé, tan bonitas, ¿no? Y tan de plaza y tan de encuentro y tan de que todo se diluye y que todo desaparece y que lo importante son las personas en un lugar tan estático, tan físico, donde el objeto es tan importante. Me resulta difícil. No creo que sea imposible, pero me resulta difícil. Me parece un corsé demasiado, no sé, rígido. Tú hablabas de la imposibilidad del cambio real en los museos, te preguntabas sobre esa imposibilidad, por qué siempre damos vueltas a los mismos temas en torno al cambio y por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? O sea, ¿qué zona de fricción se establece entre la realidad que vivimos y la utopía? Puede que estés apuntando que esa fisicidad del museo sea un elemento importante. Y apuntas algo que ha sido importante también en este tiempo, y es que yo creo que no hemos hablado de ello, pero nos hemos acostumbrado a vivir sin cuerpo. Lo estamos viviendo todo desde la mente, ¿no? Y hemos perdido, es verdad que la fisicidad del museo a veces es dura, pero también hemos perdido cosas como la caricia, como el encuentro, como el tacto, y creo que es algo que a un año vista todavía no somos muy conscientes de cómo nos ha afectado esa pérdida de la presencia, esa pérdida del cuerpo. Yo lo dejo ahí, no voy a ningún lugar con esto tampoco, porque creo que Begoña quería comentar algo a lo que tú planteabas del espacio. Bueno, yo quería comentar algo que había planteado Rufino y que ha abierto ahí un meloncito y no sé si por ser más o menos prudentes no hemos entrado un poco al trapo, ¿no? Que ha sido que al final nosotros estamos hablando de esa utopía del museo, pero esa idea que podemos tener, o esas ideas realmente se comparten desde la propia institución o la institución concibe ese museo utópico e ideal desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, a veces, bueno, pues los pensamientos no van todos dirigidos hacia el mismo lugar, ¿no? Y me parecería, y desde aquí te lo lanzo a ti, Alberto, que gestionas muy bien estos encuentros, quizá hacer un encuentro, ¿no? Planteando este tipo de cuestiones que han salido hoy, pero donde haya presencia de otras áreas del museo, ¿no? Y a ver hasta qué punto confluimos o no, que me parece interesante también hacerlo, como trabajo incluso, ¿no? Y como ejercicio incluso interno, ¿no? Bueno, en el museo empezamos a hacer esos encuentros de cuando en cuando que luego se interrumpieron como todo. Pero a mí me parece que, por ejemplo, entre las preguntas que para preparar todo este espacio lanzabais, preparabais algo que tú has apuntado y que yo creo que de alguna manera Rufino también, porque las preguntas de origen fueron, yo creo que de él. Realmente la sociedad necesita un cambio en los museos. Cuando nosotros nos planteamos el museo, no nos estamos imaginando lo que quieren, estamos escuchando la necesidad real o somos nosotros los que tenemos esa necesidad de cambio
y de ser otra cosa o de transformarnos. No sé si, Rufino, estas son las preguntas que tú habías planteado por ahí, o eso entiendo Sí. que iba un poco por ahí, ¿no? A ver, yo muchas veces pienso que si no estamos haciendo un poco, confundiendo a la revolución con una especie de picnic, una fiesta campestre. O sea, queremos hacer revoluciones que al final se quedan en cosas que son, digamos solamente decorativas. Las instituciones, museos y especialmente ciertos museos están siempre con la palabra revolución, cambio, no sé, montones de cosas que nos hablan de algo como muy revolucionario y al final lo que estamos haciendo no es nada revolucionario. Hay una cosa que a mí me preocupa de todo esto y que quería apuntar y es también el papel del ICOM, ya que esto es una cosa que está motivada por el ICOM. Hay un debate ahora sobre la función educativa de los museos, ¿no? Si aparece la palabra, no aparece la palabra, si hay funciones, no hay funciones. Yo creo que también estamos equivocándonos cuando estamos no dando la importancia para qué sirve un museo, que lo decía antes Lucelena. Es decir, un museo que no sea para la vida, como decía Chagas, no es nada, no sirve para nada. Entonces, quiero decir, vamos a poner no si tiene que estar la palabra educación en la definición de un museo, sino para qué servimos los museos, para qué estamos ahí. Y por tanto y ahí eso me lleva a las reflexiones. Muchas veces los cambios que nosotros queremos hacer son porque los necesita la sociedad o son porque nosotros vivimos ya en unas dinámicas que están tan viciadas que lo que necesitamos es que las cosas cambien. Y muchas veces nos estamos inventando lo que la sociedad necesita. Yo la pregunta que me hago es, ¿realmente la sociedad necesita que los museos cambien? ¿Lo están pidiendo? ¿Le estamos dejando que lo digan? Simplemente dejando que lo digan. No. Yo creo que el melón este que decía Begoña es un melón complicado, ¿no? Pero que hay que aportar entre todos. Yo no sé si la sociedad nos pide que cambiemos como museo, pero creo que recuperando el congreso del que hablabas al principio, somos conscientes de que necesitamos hacer un cambio de trayectoria porque vamos en una inercia y esto nos lo ha demostrado. Alberto, la historia es nosotros lo que necesitamos, que cambie el museo o que cambie la sociedad. Claro, ahí voy, porque había preguntas como preguntas que lanzaba Ana al principio, ¿no? De cómo romper la inercia del inmovilismo, de los museos, de qué manera podemos hacer mecanismos de escucha. Creo que Salva, creo que fue el que lanzó la palabra escucha, creo recordar. Creo que lo que no hemos establecido es un diálogo con los lugares en los que nos asentamos, ¿no? Creo que hay que establecer un diálogo con nuestros públicos, con la sociedad y sobre todo con generar ese debate con las redes. No sé muy bien cómo. Lo que pasa es que estamos hablando de la idea del museo situado, y el museo situado es una utopía también en sí mismo. O sea, sí, claro. Porque por lo que te digo de la sociedad, o sea, la sociedad es una sociedad ahora mismo en efervescencia, por lo que hemos vivido, pero también por los procesos anteriores a lo que hemos vivido. Entonces, hablar de nuestra pertinencia en la sociedad, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que hablaba antes Begoña, de repente se ha dibujado el museo, y de repente el museo no tiene paredes y está como decía antes María, en una señora que está en pijama en una habitación o está en el museo que hemos vivido toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué es un museo situado ahora? O sea, un museo situado es un museo que está en cada uno de los genes que conforman una sociedad. Y la sociedad es muy diversa y hay sensibilidades muy diversas, igual que en el museo. Porque antes lo que decíamos el museo no somos los 9 del Departamento de Educación. El museo son muchas personas con muchos intereses y sensibilidades también. Pero primero intereses y después sensibilidades. El museo es multidimensional. Divergentes a las nuestras. Yo creo que el museo en ese sentido es multidimensional y tiene muchas direcciones. Y ahí, por ejemplo, Ángeles nos apuntaba algo en las preguntas que lanzaba. Ella tenía una inquietud en torno a las obras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la obra específica, con el objeto también? Porque a veces lo cuestionamos mucho y hablamos del peso del objeto, pero muchas veces parece que prescindimos y en el fondo... a veces nos preguntamos si esa es la esencia del museo. El museo existe como contenedor de esas obras, en principio.
Ángeles, te estaba lanzando a ti la... Vale, vale. De pronto no me reconocía en esa idea, pero sí, sí. No, yo me he quedado, espérate, que no sé, me he quedado en blanco Bueno, con tú esto de la obra. planteabas de qué manera debemos recuperar nuestra colección. ¿Cómo podemos reimaginar? ¿Quiénes son los agentes que deben asumir esa responsabilidad? Evolucionabas un pensamiento en torno a la colección. ¿Y cuáles son? Sí, porque realmente, efectivamente, o sea, ¿quiénes son los agentes? Pues efectivamente, porque tiene que ser una cosa compartida, ¿no? O sea, cuando hablamos del cambio, ¿no? De si esta situación nos va a cambiar efectivamente, pero nos puede cambiar de manera interna y que quede ahí. O sea, solo se va a producir el cambio si tu nuevo ser de pronto es compartido con otras personas. Entonces, ahí es donde veo que es difícil llegar a eso, ¿no? O sea, que te puedes dejar llevar por esa inercia porque efectivamente compartir tu nuevo ser es difícil. Compartir el tuyo y que los demás compartan el suyo. Entonces, pues ahí es donde yo veo que es fácil dejarse llevar por esa inercia y que no haya ese cambio. Bueno, también en el fondo es parte de lo que nos planteaba Rufino, de quiénes somos, dónde estamos, porque la pregunta de él iba un poco, por eso lo relacionaba con tus cuestiones en torno a la colección y a las obras, porque yo creo que lo que planteabas, corrígeme si me equivoco, es ese pensamiento sobre el ADN de qué somos y quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, haciendo un poco de memoria de cómo me sentía yo cuando todo esto pasaba y tal, o sea, yo echaba de menos el contacto con la obra. O sea, el primer día que volví al museo, después de todo el tiempo cerrado, yo necesitaba pasear por la sala, ¿no? Y ese contacto que sale sobre el contacto con el público, con nuestros programas, evidentemente también, pero el estar a sola en el museo con la obra es lo que yo realmente echaba de menos también, volver a esa obra. Yo ahí sí, le lanzaría la pregunta a Eva, porque Eva hablaba de la falta de peso de la obra y de los beneficios que traía, ¿no? Y luego trataría de volver a la idea de Rufino. Vamos también a ir planteando, os pido que vayáis pensando un cierre, llevamos ya un tiempo largo, se nos va a quedar corto, ya era algo que sabíamos de principio, cuando empieza a estar interesante la cuestión es cuando se nos va a ir acabando el tiempo, así que le lanzamos a Eva la pregunta, a Rufino, y vamos haciendo, si queréis, una ronda para ir cerrando con las últimas reflexiones. ¿La pregunta concreta cuál es? La pregunta, tú hablabas de la falta de peso del museo y, sin embargo, Ángeles nos planteaba la importancia del contacto con la obra. Sí, sí. Claro, bueno, las dos cosas creo que son importantes. Lo que pasa que es lo que os he planteado antes. Me parece complejo el equilibrio. O sea, me parece complejo el mantener ese museo de objetos, ¿no? En un espacio donde queremos que sea un lugar, no sé, me cuesta visualizar ese espacio mixto. Pero bueno, sí, efectivamente, el contacto con la obra es importante, es necesario, sí, pero no... A mí me parece que evidenciamos algo, que es que si en estas zonas se establecen nuestros propios conflictos, nuestras propias contradicciones dentro de área, vuelvo a recuperar esa cuestión que decía Rufino, de realmente quién quiere el cambio, cuál es el cambio, cómo debemos pensar el cambio, cuántas realidades hay dentro del museo. Te lo dejo ahí por si tú quieres, Rufino, cerrar esa reflexión que nos abrías. Una cosa antes de eso, que tiene que ver con lo que ha dicho Eva y que está diciendo Ángeles. Me parece que es muy importante el que seamos conscientes de dónde estamos, no dónde queremos estar, ¿vale? Después vamos a ver cómo queremos estar. Lo importante en la vida no es estar en los lugares como necesita el otro que yo esté. No es inventarme un lugar nuevo. Vamos a ver, nosotros estamos en un museo de objetos. Ya está. Bueno, pero eso no es cierto del todo. En realidad lo que estamos es en un lugar de relatos.
Y ese es el problema, no el objeto. El objeto es el relato que acompaña, que dignifica, que justifica al objeto. Entonces, en un museo como el nuestro, los relatos que están detrás de la obra de arte le dan un sentido. Pero después venimos nosotros y le damos otro sentido. Y viene el espectador, el público, y le da otro sentido distinto. Yo creo que hay que poner en valor no los relatos, sino las narraciones de cada una de las personas que pasan por el museo. En el momento que nosotros podamos hacer eso, el museo se va a desmaterializar, pero no porque el objeto desaparezca, sino porque el objeto va a tener verdaderamente el carácter poliédrico que caracteriza una obra de arte. Mientras sean relatos unívocos que vienen del gran experto, del historiador, de la historia, de lo que hemos vivido y tal, solamente hay un relato, la obra de arte está secuestrada, ¿vale? Volvemos a una idea ahí que era la de cuando el museo nos permita la libertad de ser. Claro. Y no nos colonialice con su narrativa, ¿no? Claro. Que volvemos a... Con su relato, que es distinto a la narrativa. El relato es algo que se impone, es algo muy fuerte, es algo que manda, que organiza. La narración es otra cosa, la narración es lo que yo hablo contigo, lo que Luz siente cuando ve esa obra, lo que Ángeles le mueve cuando tiene la necesidad de volver a conectar con la obra de arte, ¿no? Yo recupero ahí dos cosas, una frase de Saramago que a mí me marcó mucho, que era esa idea que yo creo que me la habéis oído alguna vez, de que él no quería convencer porque convencer es una manera de colonizar, y también una idea del padre del concepto o de uno de los difusores del concepto de resiliencia, un psiquiatra francés, que nos dice que no podemos alterar los hechos, pero sí que somos dueños de nuestra narración sobre los hechos. Claro. Y sí que podemos transformar nuestras realidades, ¿no? Ante una situación de trauma como la que hemos vivido, ante un choque que nos ha impactado, sí que podemos generar nuevas narrativas, como tú planteas, nuevos relatos, compartirlos, dialogar entre nosotros y construir nuevas realidades. Había muchos de vosotros que estabais pidiendo la mano. Luz. Sí, y bueno, me parece muy interesante y que creo que en esa línea lo que tú dices, Alberto, pues que en esa línea irá nuestro trabajo, ¿no? O explorar cómo el trabajo y los aprendizajes que hemos tenido durante este año, cómo nos vamos adaptando a lo que los públicos, a cómo podemos ir trabajando tanto en la presencialidad y la virtualidad con los públicos en nuevos formatos, en irnos adaptándonos a esta cotidianidad. Pero de lo que ha dicho Rufino hay como un conflicto, hay un debate que a mí me parece muy interesante, que es como el que me cuestiona, y creo que es un conflicto, un debate que está presente en el museo, pero que en general yo creo que la pandemia en general no lo aborda o no lo plantea de cara a muchos aspectos de nuestra vida, y ahí creo que es importante también verlo en el museo, y es ese en el que hay muchos intereses, ¿no? O sea, en el museo hay muchos intereses. Y, por ejemplo, cuando planteábamos las preguntas, yo preguntaba si el área de educación realmente estaba como en línea con el museo, ¿no? Porque muchas veces precisamente el interés de las direcciones del museo va de pronto hacia un lado diferente al que nosotros podamos tener. Y ahí sencillamente los dos son museos, los dos siguen siendo parte del museo, integramos el mismo museo, pero podemos ir en líneas de pensamiento o en líneas de interés posiblemente diferentes, y ahí hay necesidad de trabajar conjuntamente y ver cómo nos alineamos o cómo seguimos, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer ahí? O cómo trabajamos con esos intereses que muchas veces nos sobrepasan. Tú planteabas si los DEAC son parte también del museo, y yo creo que voy en esa idea no solo de los intereses o de los relatos que habla, sino de esa idea del concepto de que el museo es multidimensional y que debe haber espacio para todos. Debe haber espacio para la universidad, pero debe haber espacio para preescolar, debe haber espacio para las comunidades, debe haber espacio para la academia, debe haber espacio para todo lo que conforma la sociedad, porque en el fondo el museo aspira a ser un correlato de la sociedad en la que vive, ¿no? Y una cosa más, Alberto, debe haber espacio para el que no quiere estar en ese espacio. Efectivamente. Que nos olvidamos también de que esto es optativo, el museo.
Y como tenemos que decía defender Ángel, la actividad del museo, es decir, como decía defender Ángel el derecho a no González, ir al museo también, que eso es una cosa que debemos defender desde los museos, no desde fuera de los museos. como decía Ángel González, si hace sol y buen día, ¿qué haces que no te estás tomando unas cañas? Es- Yo creo que tienes razón, esas posibilidades múltiples, ¿no? O sea, creo que ahí estamos en esa realidad de que el museo no es una sola cosa. Y sobre todo creo que es lo que defendemos también. Y creo que es muy bonito cómo planteáis o cómo se plantea implícitamente que el museo es una realidad en conflicto y que al final volvemos a entender que llevamos años, por ejemplo, en educación planteándolo, que vivimos en la frontera, vivimos en una zona de conflicto, vivimos en una zona de tensiones y que también hemos aprendido a manejar esas contradicciones y que esas contradicciones son parte de nuestra realidad y muchas otras que no han salido en la mesa también, ¿no? Ana, no sé si tú aquí quieres apuntar alguna cosa. Que me activo el audio. Pues bueno, es que más o menos estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. O sea, a mí desde luego, o sea, me parece que el tema de los relatos y las narrativas es fundamental, ¿no? Porque es que desde el origen de los museos con el Louvre, ¿no? Y los primeros museos nacionales ya se instaura, ¿no? Como esa idea del relato que a día de hoy es lo que sigue imperando, ¿no? Pero sin embargo, qué necesario es el que cada uno de alguna manera pueda generar como otro tipo de narrativa, ¿no? Es decir, que de alguna forma todo lo que somos, cada persona, y que era también lo que decíais vosotros, esté en los museos, ¿no? Generen experiencias o narrativas dentro de los museos, no sé. A mí me parece como un tema crucial y que precisamente ahora, que también es un momento que se está como replanteando, ¿no? Estos relatos en el museo, pues puede ser una oportunidad para generar, ¿no? como otro tipo de vínculos y de diálogos con distintas áreas del museo, ¿no? Como buscar también como puntos en común y bueno, pues también los cambios a veces poquito a poco son más duraderos, ¿no? Entonces, bueno, pues también creo que eso puede ser una oportunidad, porque nosotros ya estamos desde hace muchos años trabajando desde ese lugar, ¿no? Pero... Salva, te veo con ganas de intervenir aquí. No, yo no sé, que me gustaría terminar como la aportación, no sé, que vamos a reimaginar el museo en la medida que estamos reimaginando nuestras propias vidas, ¿no? Y nuestra propia forma de ser en la sociedad. Y a partir de ahí veremos qué pasa y veremos cuáles son los lugares de conflicto, de fricción que se van dando y que, como habéis dicho todos, pues cada uno somos un mundo y a partir de ahí, de las visiones, de los relatos, la narrativa y la forma de ser y estar de cada uno, pues se reconfigurará y, bueno, y trabajaremos con ese museo del futuro utópico o reimaginado, como lo queramos llamar. María. Poco más que añadir. A ver, a mí me gustaría recuperar cosas que hemos ido diciendo. Objeto, la obra de arte, fundamental. Básicamente porque cuando yo ahora mismo hago actividades online y actividades presenciales. Cuando hago presencial, o sea, es que lo tengo facilísimo. Es que la obra de arte genera una emoción, una plasticidad que te lo facilita todo. O sea, la obra de arte es fundamental. Públicos. Es que sin público yo no le veo sentido a nada. O sea, sin gente, para mí, no hay sentido. Ponemos un almacén y guardamos los cuadros. Para mí los públicos, yo creo que se tienen que dar las dos cosas. Retomo, fricción, tema peliagudo. Fricción, pues que en algunos momentos el museo siento que va por un lado diferente a por donde quiero ir yo. Siento que a veces nadamos o nado, voy a personalizar, contracorriente. Y otra fricción, aquellos públicos o a los que no conseguimos llegar o que no en este momento están semidesaparecidos, que no sabemos si van a volver. Ahí es donde veo yo los puntos de fricción que deberíamos explorar, trabajar. Y ahí lo dejo. Begoña. Bueno, yo creo que hoy es un día de celebración, ¿no? Y creo que nos tenemos que quedar con eso para no alargar mucho más este encuentro, ¿no?
se han quedado lanzadas un montón de cosas que creo que cada uno que nos esté viendo pues tendrá que hacer su propia reflexión. Pero bueno, pues verlo como un día, como os decía, un Día Internacional de los Museos, día de celebración, estamos aquí, seguimos aquí, que también lo tenemos que ver como un triunfo, ¿no? Sobre todo viendo, pues, o comparándonos con otros sectores, incluso del ámbito cultural. Y nada, y que el año que viene nos podamos volver a ver y que, bueno, pues que todas estas propuestas o proposiciones, pues que algunas se hayan hecho realidad, ¿no? A mí me gustaría quedarnos bueno, dando un poco de barniz así positivo y optimista y sobre todo de mirar hacia adelante, ¿no? Que creo que no vamos mal, ¿no? Que estamos en un camino que siempre puede mejorar, pero bueno, tampoco nos vamos a quedar solamente en la queja, nada más. María Ángeles, no sé si quieres comentarnos algo para ir cerrando. Bueno, pues nada, yo me quedaría con que el museo es el mejor lugar para ir ahora y cuando se pueda ir sin mascarillas, si llegamos a esa fecha pronto, pues también. Así que nada, un saludo para todos los que nos están escuchando. En el fondo, un poco en la línea de lo que tú dices, el museo es como las relaciones de amor largas, ¿no? Dan muchos quebraderos de cabeza, pero al final merecen la pena. Bueno, los quebraderos de cabeza nos lo dan a nosotros que trabajamos allí. El que no trabaja allí está en la gloria. O sea que nosotros sí puede ser como una relación larga, sí. Esos son los amantes pero para esporádicos. Los demás es una relación como de abuela, o sea, familiar, mucho más familiar. Nosotros somos los que nos llevamos los quebraderos de cabeza. Eva. Ay, a ver, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Salva, bueno, vamos a pensar también en los cambios que queremos para la institución, para nuestro trabajo, para nuestro día a día laboral, poniendo también en paralelo con nuestra propia vida, ¿no? Exijámonos lo mismo en un lado que en otro. Entonces yo creo que es interesante por esa reflexión me ha gustado mucho. Eso no quiere decir que nos relajemos, o sea, creo que realmente, porque a mí me da la sensación de que tenemos tantas ganas de que esto acabe y de que las cosas comiencen a ser como eran, sí, como eran, que no sé si nos vamos a acordar de todo lo que nos ha pasado. Sinceramente, o sea, no sé si no vamos a correr a tomarnos cervezas 3 días seguidos. Esa es mi sensación y creo que nos va a pasar a nivel personal, siguiendo con el paralelo, y no sé si a nivel profesional, porque a nivel profesional ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos hecho a todos los niveles, de adaptándonos a nuevos formatos, de pensar en algo que no sabíamos dónde estaba, ¿no? Ni qué teníamos que pensar. Entonces, bueno, yo espero que siga ahí, o sea, espero que los aprendizajes sigan ahí, no se nos olviden y los recojamos y construyamos a partir de ellos. Y luego en relación a lo que ha dicho Rufino de si la sociedad nos está pidiendo a los museos que cambiemos, pues hombre, no lo sé, no sé qué es eso de la sociedad, pero yo como parte de la sociedad, pues sí, necesito que esto cambie. Entonces, en esa medida, en la medida en la que soy parte de la sociedad, pues voy a intentar que al menos se muevan un poquito los andamios. Bueno, no sé si alguno queréis decir algo para cerrar, que algo que se os haya quedado. Sé que tenéis palabras guardadas, pero no sé si queréis lanzarlas. Yo quiero solo decir gracias por este espacio, porque sé que nos hemos reunido mucho para el día a día, pero realmente para mí estos espacios de pensar colectivamente, de hacernos preguntas, son muy importantes, porque creo que son los que van calando y son como que a largo plazo los que nos permiten encontrarnos realmente. Así que nada, gracias. María. Está silenciada, María. De repente me han venido a la mente todos los días de los museos de los años pasados, que todos son muy emocionantes. O sea, y hemos tenido muchos días de los museos especiales, con contactos con gente maravillosos,
con las salas, no sé, con una energía espectacular, y hoy ha sido un día como esos. Así. Bueno, yo por mi parte quiero daros las gracias en lo profesional y en lo personal. Es un privilegio trabajar con vosotros, con los que estáis aquí, con algunos que nos faltan, no algunas que nos faltan también. Y agradeceros este año porque en realidad, bueno, pues habéis sido parte del soporte vital de esta situación de excepción. Con todas esas complejidades del amor largo que hablábamos, pues bueno, sois parte de la realidad que vivimos y que nos soporta. Y me gustaría, me vais a permitir, poner un cuadro de la colección como final de este encuentro, que es la sala del Concejo del Ayuntamiento de Ámsterdam. Y me gustaría pensar esa sala del Concejo como el espacio del museo donde la ciudad de Ámsterdam se siente identificada y orgullosa de ese símbolo identitario que es el ayuntamiento que han construido, y me gustaría imaginar un futuro del museo como ese ayuntamiento donde el pintor ponía a una niña pequeña en el centro del cuadro, mirándonos a todos hacia el futuro, porque iba a ser la mujer, la madre de las siguientes generaciones de la ciudad, de ciudadanos, ¿no? Esa idea de que construir es una responsabilidad de todos, que construir es un espacio lleno de conflictos, que construir es una energía que destruye muchas veces y que está llena de mucho dolor y mucho sufrimiento, como el que ha pasado mucha gente este año. Hemos hablado en clave positiva, pero un abrazo para toda la gente que realmente ha tenido un reto duro, y para todos los que nos han ayudado a que nosotros podamos hacer este diálogo y esta celebración de la cultura, de los días del Día de los Museos, y como decía Mario Chagas, que nos comentabais, esta celebración de la vida, que es nuestra voluntad de construir o de intentar construir hacia mejor con todos los tropiezos que haya en el camino. Llevamos 1 hora 45 minutos, se nos queda corto, así que igual tenemos que plantearnos futuros encuentros. Ha sido un placer, compañeros, compañeras, gente que nos habéis seguido. Os esperamos en los siguientes encuentros de En torno a una mesa, miradas diversas.